Hola, ¿cómo andamos? Hola Álvaro, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo vos? Muy bien, acá andamos preparando el mate y ya estamos listos. Excelente. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Muy bien, no, la verdad muy bien. Digamos, yo trabajo en la Facu, en el IPEF de Córdoba, así que bueno, ocupado todo el tiempo con tareas y bueno, acá en casa distribuyéndonos las tareas con mi esposa, con nuestros hijos, así que muy bien. ¿Vos todo bien? Todo tranquilo, por suerte, aprovechando a hacer cosas que en otro momento se hubiesen complicado un montón y no queda otra, hay que distraerse porque si no la situación te consume. Hay que aprovechar el tiempo que uno tiene para emprender, para hacer un montón de proyectos que a veces que tenía dejado o libros que uno quiere leer, algo que siempre recomiendo, cosas que en otro momento no se hubiese podido hacer, empezar a hacerlas en este momento. Perfecto, perfecto. ¿Vos ya terminaste la licenciatura? Sí. No, ni siquiera arranqué el profesorado todavía. Ah, Tengo perdón. 18 recién. El año que viene voy a ir. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Buenísimo, no, Con, está muy bien, está muy bien. Cuando vos con- quieras, vos lo decidís. Yo estoy terminando de hacer el mate, así que no hay ningún problema. dale, dale. Ahí mientras esperamos un poquito que se vaya conectando la gente. Por mi parte estoy estudiando, sí, por mi cuenta, o sea, leyendo, tratando de ya cuando arranque el profesorado caer con una idea y no ir de cero. Como me apasiona el entrenamiento, es como que no, sí, siempre todos los días le estoy metiendo muchísimo, muchísimo de eso sin haber arrancado. Bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, está bueno eso saberlo ahora para, bueno, también para que la gente que se vaya sumando, de acuerdo si le interesa más o menos la cuestión del entrenamiento deportivo y de acuerdo al, digamos, al nivel de conocimiento que tenga para yo ir regulando en función de las preguntas que vos me quieras hacer. Así que no hay ningún problema con eso, pero está Buenísimo, muy buenísimo. bien eso. Bien, ahí a poquito se voy uniendo. Primero que nada, siempre me gusta que el invitado se presente, que cuente sus inicios en el deporte, en la carrera, por qué eligió esa carrera. Así que nada, tenés vía libre para presentarte. Bueno, Álvaro, primero, bueno, un gusto que me hayas invitado. Para mí, yo he participado en todas las invitaciones que me han cursado en esta cuarentena, así que, bueno, es un gusto y es un gusto siempre, de alguna manera, compartir y charlar con la gente que le interesa el entrenamiento, el deporte, el ejercicio físico. Yo, por mi lado, bueno, soy profesor en educación física, después hice una licenciatura y después completé con dos másters un poco la formación mía en lo que es el entrenamiento y dentro de ello el entrenamiento deportivo. Eh, Estoy recibido hace bastante tiempo ya hace unos 20, ya te digo, 24 años que estoy recibido como profesor. Y bueno, mi dedicación, si bien ha pasado por distintos ámbitos, me refiero al ámbito del ejercicio físico y el fitness, la estética corporal, el ámbito de la salud, siempre estuve ligado al entrenamiento deportivo en distintos niveles, durante muchísimo tiempo en el deporte de conjunto, el deporte colectivo a nivel amateur, ¿sí? Digamos federado pero amateur. Te diría desde el año 94, 1994 hasta el año 2013 inclusive, y desde el año 2014 a la actualidad ya trabajando en deporte profesional, con un equipo de Liga Argentina de Básquet, que es Barrio Parque, de acá de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, los últimos 6 años ya trabajando directamente dejé todos los otros ámbitos, el ámbito de la salud, el ámbito del fitness, y me dedico a trabajar con deportistas profesionales. Eh, Hago alguna asesoría a centros de entrenamiento, gimnasios que requieren, digamos, un poco la especialización de los profesionales que están trabajando ahí, viste, sean profes, técnicos. Eh, entonces, bueno, siempre sigo en contacto con el ámbito de la salud y del ejercicio físico en general, pero mi especialización tiene que ver con entrenamiento deportivo. Bien, Muy bien, excelente. Ya tocando la temática de la charla, que son los procesos de evaluación en el entrenamiento deportivo, primero que nada, tomar, ¿no? ¿Qué son las evaluaciones y qué datos aportan para ya poder entender de lo que se va a hablar? bien Álvaro. Digamos, la pregunta es general, pero sirve como para introducción en esto. En todo ámbito en el cual estemos trabajando, pero en el ámbito puntualmente mío,
como seguramente algunos de los que están escuchando, porque estoy viendo que se están sumando algunos profesionales conocidos que están ligados al ámbito deportivo. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros tenemos que tener de alguna manera el conocimiento de cómo va siendo la adaptación al entrenamiento que van teniendo nuestros deportistas, sean juveniles, mayores, categorías infantiles, lo que sea. Entonces nosotros como profesionales disponemos de herramientas. Las herramientas son los test, las pruebas. A esas pruebas o esos test que tenemos una gran cantidad para poder elegir según sea lo que queremos evaluar, según sea la capacidad motora que queremos evaluar, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, lo que sea. En algún punto nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, bueno, voy a usar estas herramientas y hacer una elección de toda la gran cantidad de pruebas o test que tenemos disponible, de mayor complejidad o de menor complejidad. Eso siempre depende de dónde estemos trabajando, los tiempos que tengamos, los espacios, los equipamientos, la cantidad de gente que nos puede ayudar o si vamos a estar solos en el proceso. Bueno, todo eso influye. La cuestión es que tenemos que elegir ciertas herramientas. De todas las que hay, tenemos que elegir algunas, que para nuestro caso tienen que tratar de ser las más útiles y las más precisas. Entonces, la idea sería que para poder hablar de evaluación, nosotros podamos usar esas herramientas en determinados momentos, que seguramente, bueno, después vamos a ver qué momentos, en determinados momentos para obtener información. Esa información son las mediciones que vamos obteniendo en cada una de las cuestiones que vamos justamente llevando a cabo. Cuando vamos teniendo registros o datos y tomamos conocimiento de esa información y la empezamos a comparar con lo que hemos hecho antes, ¿sí? A lo largo del tiempo con lo que hicimos antes, podemos emitir un juicio de valor. Podemos decir, estamos mejorando, estamos iguales, estamos empeorando, este deportista mejoró su rendimiento, este deportista está perdiendo rendimiento. Entonces, cuando emitimos un juicio de valor, estamos evaluando. Entonces, vamos a hablar de evaluación cuando podemos hacer de alguna manera comparaciones con lo que ha venido sucediendo antes o con otros datos de referencia, ¿viste? Otros deportistas de otro nivel o del mismo nivel, pero de otro lugar, que sería un poco lo ideal. Y ahí vamos a emitir ese juicio de valor y vamos a decir, estamos evaluando. Digamos, eso sería el concepto general de la evaluación. Emitir un juicio de valor en función a registros que vamos haciendo de manera sistemática, de manera continua, con el grupo de personas, en este caso deportistas con lo que trabajamos, para poder tener, digamos, para poder tomar después nuevas decisiones que nos lleven a tratar de mejorar. Así que es como una recopilación de saber cómo están parados, ¿no? Tus deportistas, cómo se encuentran, y de esa forma, ¿no? Después por así decirlo, lo creo yo, ¿no? Una dosificación de carga, saber cuánto, saber qué darle y qué no, más que nada para eso, para tener una idea de cómo organizarse. Correcto. Ahí Álvaro se me cortó un poquito. ¿Me podés volver a repetir la aseveración o la pregunta? No, que más que nada para tener unos datos sobre cómo están parados los deportistas, para saber cómo dosificar tal vez las cargas, para saber cuánto exigirles, saber hasta dónde, por ejemplo, a quién podemos exigir de tal manera y hasta este lugar, por ejemplo, y a quién no, a quién le falta esto y a quién le falta aquello. Son datos que aportan para saber cómo sobrellevar el entrenamiento en la temporada. Correcto. Así es, tal cual, Álvaro. Es como lo has interpretado y como lo estás transmitiendo. Hola, Santi. Estoy saludando a algunos profes que bueno, que son Sí, sí. muy buenos y que... te decía, es fundamental este proceso porque nosotros tenemos que tener información casi siempre o la mayor cantidad de veces posible acerca de cómo están los deportistas. Más todavía si trabajamos en deportes colectivos, en deportes de equipo, donde podemos tener, no sé, a mí me toca tener 12 personas, digamos, todos los días, sacando ahora la cuarentena, pero son 12 personas, a veces suelen ser 15, 14, 15, pero hay otros entrenadores que trabajan a lo mejor con 25, 30 personas, caso fútbol, y hay caso de rugby que se juntan dos divisiones y tenés 50, 60 personas durante una hora y media haciendo distintos trabajos. Entonces, en el deporte colectivo, algo muy importante es poder tener la mayor cantidad de información de cada una de las personas. La única forma de tener información es con este proceso de evaluación. Para eso, la selección de las pruebas. Ahora, las pruebas, que esto me diste pie para aclararlo, Álvaro, digamos, pueden ser pruebas donde uno valore
capacidades físicas, capacidades motoras, capacidades físicas, si fuerza, resistencia, velocidad, como te dije anteriormente, flexibilidad, pero también, digamos, dentro de la secuencia de pruebas, nosotros vamos a buscar herramientas que nos digan otras cosas de los deportistas, no solamente un dato de cuánto salta, ¿sí? O de cuánto corre o a qué velocidad corre, sino que es muy importante, bueno, Franco, es muy importante también tener en cuenta otros aspectos de los deportistas. Esto en cualquier nivel en el cual estemos trabajando, sean profesionales o amateurs, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros al fin y al cabo trabajamos con personas, o sea, con personas con todo lo que eso incluye. Es decir, tenemos que tener en cuenta la esfera desde lo físico-biológico, que es lo que, digamos, de alguna manera más nos compete como preparadores físicos y demás, pero también la esfera de lo social, de lo afectivo-emocional y de lo psicológico. Esos tres aspectos, además de lo físico, necesariamente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque en la actualidad existen herramientas, existen test que están estandarizados, que están validados, con los cuales uno puede tener un registro por día o por semana de cómo está el deportista, desde otros aspectos, ¿sí? Que hacen, como te decía, a lo afectivo emocional, a lo psicológico, quizás también a lo social, y que también nos puede dar cuenta de cómo vienen recuperados para los próximos entrenamientos. Entonces, esos ajustes que vamos a hacer en cada entrenamiento para poder intentar siempre mejorarle el rendimiento sin que se nos lesionen en el camino o disminuyendo la probabilidad de lesión, son fundamentales. Por eso, lo que decíamos al principio, nos cabe a nosotros elegir qué herramientas, qué test vamos a intentar llevar, digamos, a ser usados, sabiendo de que lo que elijamos debe ser sostenido durante toda la temporada y, si es posible, en temporadas siguientes. Entonces, la selección tiene que ser más bien acorde a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de poder implementarlo. Bien, ahí justo una pregunta que tenía para más adelante, si dentro de las mismas evaluaciones hay una individualización. Queda más que claro que sí. Sí. Bien, Álvaro, pero déjame, a ver, es buena la pregunta, es buena porque, a ver, eh, en todo, me diste pie para decir otra cosa, pero digo, está buena la pregunta. En todo contexto, sobre todo yo tengo que hablar de los deportes colectivos, que es donde me he manejado, te digo, en Sí, sí, sí. más de los últimos 20 años. Pero siempre importa hacer una elección de ciertos tipos de pruebas que podamos llevar a cabo, que impliquen necesariamente lo físico-biológico, que es nuestro campo de trabajo, pero sin dejar de lado, como te decía, lo socioafectivo, lo emocional, lo psicológico, incluso hasta lo social. Ahora, como vamos a trabajar con personas que todas responden de manera diferente a los estímulos, ¿sí? Y si los que están aquí escuchando trabajan, o en tu caso han vivenciado lo que es el trabajo en el deporte amateur, los grupos son más heterogéneos, o sea, los sujetos que vienen muchas veces son los socios, los que vienen siendo amigos, a veces se incorporan otros, y no necesariamente todos están como equiparados en su nivel. Y aparte les pasan cosas, ¿sí? Como nos pasan a todos. En el deporte profesional los niveles se empiezan como a equiparar un poco más, los grupos son un poco más homogéneos, habiendo diferencias entre los puestos y las funciones que cumplen seguramente en el campo de juego. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que nosotros vamos a tener una batería de pruebas, una gran cantidad de pruebas que vamos a tratar de llevar a cabo en distintos momentos, para todos. Pero sabiendo que cada persona responde de manera diferente al entrenamiento, seguramente vamos a tener o poder tener sujetos a lo mejor con un poco de sobrepeso o con sobrepeso, o en algún caso en el deporte amateur tendremos algún sujeto con grado 1 de obesidad y no lo podemos dejar afuera porque está incorporado en el equipo, paga la cuota, es socio, pertenece al grupo, todo lo que sea. Tenemos a lo mejor chicos o chicas que han venido de una lesión. Entonces, en todos estos ejemplos que estoy dando, vamos a tener que hacer una adecuación de las pruebas y seguramente usar 2 o 3 pruebas más para ver cómo a esas personas que requieren, digamos, una adecuación, un tratamiento especial en algún punto, las podemos adaptar. O sea que esto que me decís, esto de la individualización, en la actualidad hay que tratarlo de llevar a cabo con las herramientas que tengamos, pero no debería haber ¿cómo te puedo decir? Un pretexto de decir, no, yo hago para todo lo mismo. No, sí, para todo lo mismo
el bloque general, pero como te decía, si hay personas que requieren algún tratamiento específico, tomarnos el tiempo de hacer 2 o 3 pruebas más para ver cómo está progresando y en función de eso individualizarle el trabajo. Eso va a repercutir de manera muy buena para la persona, pero también para el equipo, porque el equipo ve que hay como hay un ida y vuelta, ¿viste? O sea, hay una preocupación buena de parte Sí, nuestra sí, en sí. tratar de que todos estén bien. Sí, desde mi punto de vista es algo que comparto y para mí el principio de individualización es muy importante. Muy importante tomar, si como aclaraba, si bien en general en un bloque, pero un montón de otros factores, tomarlo por persona para el progreso del mismo, que es lo que se busca, desde los objetivos a final de temporada o las mejoras de los mismos en rendimiento, es progresar. Y hacerlo de una forma individual es una forma en la cual se puede llegar al mismo. Eh, sobre este tipo de evaluaciones, ¿cuáles son las que más implementás? Si implementás alguna, por ejemplo, específicas, no tan seguido, ¿no? En pretemporadas es algunas, en competencias es otras, incorporar las dos. Pero ¿cuáles son las que más empleás? Bien, bueno, yo te voy a decir lo que hago yo, pero he pasado por muchas etapas. Como te decía, yo vengo del deporte amateur, he pasado por distintos deportes, casi siempre he estado ligado al básquetbol, aunque he pasado en algún momento por el fútbol, he pasado por el rugby, por el voleibol. Eh, He trabajado con basquetbolistas mujeres, con voleibolistas mujeres, entonces esto me ha posibilitado ir probando, a ver qué es lo que puedo hacer al principio de una temporada, de una pretemporada, y qué es lo que tengo que hacer o puedo hacer durante toda la temporada deportiva. Dure 6 meses, dure 8 o 9 meses o 10 meses como máximo. Entonces, en la actualidad pasa lo siguiente. Yo a comienzo de temporada hago una batería de test muy grande para poder intentar determinar un perfil físico-biológico de los deportistas que me tocan, con los cuales me toca trabajar. La batería actualmente está compuesta por unos 70 test aproximadamente que incluyen medidas de valoración, eh, digamos, estructural, valoración en cuanto al riesgo de lesión, valoración funcional, y dentro de la valoración funcional hay pruebas de velocidad, velocidad de cambio de dirección, fuerza, fuerza explosiva, amplitud de movimiento, flexibilidad, estabilidad, y también pruebas de campo que implican resistencia. O sea que hago una batería global. Pero ¿por qué hago 70 pruebas? Porque tengo el tiempo disponible y porque los deportistas tienen la disponibilidad para que yo haga toda esa valoración al comienzo de temporada. ¿Cuál es la idea ahí? La idea es tener un perfil, como te dije, físico, biológico, estructural del deportista, y en la medida de lo posible tratar de hacer una adecuación, una individualización del programa de entrenamiento que viene después. Es imposible durante toda la temporada sostener esa cantidad de pruebas, Álvaro. O sea, es una cuestión más que lógica, o sea, Sí, sí. los objetivos van cambiando. Entonces, durante la temporada, generalmente yo de esas 60, 70 pruebas, dejo unas 8 o 10 que voy realizando en distintos momentos. Entonces, de esas 8 o 10, hay algunas que se hacen todos los días, algunas se hacen una vez por semana, otras cada 15 días y otras cada un mes. Entonces, ¿qué voy viendo? Voy viendo distintas cuestiones que van variando los deportistas, por decirte, la fuerza explosiva hacia arriba, vertical, o la fuerza explosiva hacia adelante, horizontal, o la velocidad lineal, o la velocidad de cambio de dirección, en el caso de los jugadores de básquet, ¿sí? La diferencia de fuerza, ¿sí? Entre la pierna derecha y la pierna izquierda. Así, te estoy diciendo cuestiones globales, pero que Sí, sí. hacen que yo vaya teniendo, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Una analogía, como si fuese muchas fotos de una película, ¿sí? Que sería el transcurso del deportista durante la temporada. Entonces, mientras más fotos tenga, es como que la película en cada deportista se arma mucho mejor. De esa forma, yo puedo anticipar si hay algún riesgo, ¿sí? Y si no, también puedo tratar de ir viendo cómo puedo hacer las mejoras en cada uno. Por supuesto, Álvaro, esto me ha llevado, yo ahora lo digo fácil y parece muy simple, lo estoy explicando en 5 minutos, pero me ha llevado 20 años poder intentar tratar de hacerlo bien. Y yo pienso que todavía se puede seguir mejorando. Quiero decir que, mira,
Este fin de semana estuve disertando en un clinic de básquet con profesionales tremendos, espectaculares del básquetbol de Argentina. Eh, Incluso ahí estaban presentes, digamos, todo el staff de preparación física de los seleccionados argentinos de básquet. Entonces, es como que fui escuchando cuál es la realidad de cada uno y cómo plantean las cosas cada uno. Y, digamos, y la cuestión es que se puede seguir mejorando. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, yo en la próxima temporada seguramente voy a volver a adecuar algunas pruebas al comienzo, voy a seguir adecuando algunas otras pruebas durante la temporada, pero la idea es tener siempre no más información, sino la información más precisa que me lleve a mí y al cuerpo técnico a tomar las mejores decisiones. Esa sería un poco la idea. Sí, como dice el dicho, es preferible calidad antes que cantidad. Es preferible Claro, información que te sirva y que sea buena antes que mucha y que no aporte lo necesario para poder prescribir el entrenamiento del día, de la semana, de la quincena. Es muy importante remarcar eso. Seguimos con el tema de las evaluaciones. Eh, Dentro de las mismas, ¿cuáles han sido las que más te ha costado, teniendo en cuenta los medios con los que contabas? bien. A ver, la realidad, mi realidad es que durante mucho tiempo yo he venido haciendo inversiones digamos, no solamente en la compra de libros y en la lectura, que es algo fundamental. Lo primero que tenemos que tener es intentar tener conocimiento. Entonces, esa es la principal inversión. Pero te puedo decir que también he venido haciendo inversiones en distintos tipos de equipamientos con más o menos tecnología para poder tener disponibilidad de hacer las valoraciones que yo quisiera. Por lo tanto, la disponibilidad de tecnología es como que en gran parte la tengo. Lo único que se me hace difícil ahora obtener, por una cuestión claramente económica, son los acelerómetros para cuantificar lo que sería digamos, la carga externa, los distintos tipos de desplazamientos que hacen los jugadores de básquet en situación. Eso no dispongo. Ahora, el resto de cuestiones yo sí dispongo. Y la complejidad, más que todo, Álvaro, está buena la pregunta, porque la complejidad ha pasado o pasa por cómo hacer para poder sostener una secuencia de pruebas, de manera continua durante 8 o 9 meses, intentando de que tanto los deportistas como el cuerpo técnico, digamos, respeten ciertos tiempos que están pautados para las valoraciones. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros a comienzo de años hacemos una valoración de composición corporal a través de antropometría para obtener el dato de no solamente el peso corporal, sino el porcentaje de músculo y el porcentaje de grasa que tienen los deportistas y si su somatotipo está adecuado según el puesto y la función. Y en función de eso, ver si pueden ser o necesitan ser derivados a un nutricionista o no. Esa valoración antropométrica debería realizarse de manera regular una vez por mes, ¿sí? Una vez cada 4 semanas. Está con algunos otros controles en el medio, cada 15 días o semanales, en relación al peso corporal o ciertos perímetros y pliegues a nivel de tejido adiposo y masa muscular. Entonces, muchas veces nos ha pasado que, es decir, yo tengo los equipos para hacer la antropometría, sé hacer antropometría, pero el inconveniente por ahí son los tiempos. Entonces, sí te puedo decir que he tenido mucho inconveniente en corroborar las modificaciones de composición corporal a lo largo de las temporadas que llevo en el club, no por falta de equipamiento, sino por los tiempos y muchas veces por la subvaloración que se le da, digamos, a este tipo de prueba, siendo la misma muy importante en el caso de los deportistas, digamos, profesionales y de rendimiento. Por otro lado, otro tipo de pruebas que he tenido, digamos, complicaciones, las pruebas de velocidad, ¿sí? Velocidad lineal y velocidad de cambio de dirección. Para valorar correctamente esto necesitamos fotocélulas, para hacerlo preciso. Tengo las fotocélulas, pero muchas veces los objetivos prioritarios de desarrollo táctico, estratégico del equipo o técnico de cada jugador, o los tiempos de disponibilidad de la cancha, del campo de juego, hacen que muchas veces esas pruebas que las tenemos que hacer, digamos, de manera regular, te diría una vez por semana o una vez cada 15 días,
hayan sido más, ¿cómo te puedo decir? Bueno, haya pasado Sí, más tiempo. espaciadas, más tiempo entre esos. Claro, el limitante muchas veces termina siendo más que el equipamiento y el conocimiento de la prueba, la organización global que se le da al equipo y a los tiempos en la temporada deportiva. Y cómo pasa o nos pasa o me pasa, voy a decir a mí, no sé el resto, eh, muchas veces los resultados deportivos, ¿sí? Generan toda una cuestión, si se quiere, emocional y psicológica que puede favorecer o desfavorecer a un proceso de evaluación que debe ser continuo. Pero el estado de ánimo del cuerpo técnico o de los mismos deportistas implican que a veces nuestra decisión como preparadores físicos sea cambiar, ¿sí? Hacer otro tipo de actividad, dejar la valoración para más adelante, porque no es el momento adecuado, lo que sea. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que la valoración de cierto tipo de pruebas que deberían ser continuas y regulares cada 7 días o 15 días o 20 días, a lo mejor pasan 30 días o 40 días y se terminan llevando a cabo. Entonces, te puedo decir que el principal inconveniente, por lo menos en mi caso, son estas cuestiones que a muchos seguramente le pasan. ¿Y cuánto te lleva, por ejemplo, ¿no? Hablando de lo que mencionabas antes, cuánto tiempo te lleva las medidas antropométricas y después la segunda evaluación que habías mencionado? ¿Cuánto Bien, tiempo más o menos te lleva que vos decís? Y se complica un montón hacerlas. bárbaro. Mira, para hacer personalmente, para hacer una antropometría bien hecha de 5 componentes, habiendo hecho la primera valoración inicial, estamos alrededor de 12, 15 minutos. Para hacerla bien, ¿sí? 12, 15 minutos. Entonces, siendo muy rápido, 10 minutos, pero vas muy rápido. Entonces, si vas muy rápido, también puedes cometer errores. La idea sería no cometer errores, por eso hablo de 12, 15 minutos por jugador. Si uno dispone de un plantel de 12 jugadores, digamos en este caso profesionales, y hay preparadores físicos que seguramente están escuchando ahora que pueden llegar a tener, no sé, como te decía, 25, 30 deportistas, uno tiene que dividir los tiempos o llamarlos en otro momento. Entonces, ¿qué sucede? La idea sería que en un determinado momento se haga la valoración para todos, 1 o 2 días. Pero en base a estos tiempos, muchas veces hay que partir esto en varios días. Entonces, ¿qué sucede? Si valoramos en momentos muy diferentes a los jugadores, eh, los datos no son los mismos. ¿Sí? Los datos no son los mismos. Me refiero, si uno lo valora una semana y a otro le toca la otra semana, puede haber pasado mucho, digamos, en esos 7, 8 días. Entonces, ¿qué sucede? La valoración antropométrica generalmente nos lleva un par de días, lo citamos en distintos momentos, esto es a comienzo de temporada. Las valoraciones funcionales que hacemos sobre amplitud de movimiento y postura nos llevan al menos por cada jugador, dependiendo de la cantidad de pruebas que hagamos, pero nos llevan al menos unos 20 minutos, ¿sí? Por cada jugador. Y esto lo hacemos de manera conjunta con el kinesiólogo, ¿sí? Entonces hacemos estaciones y van pasando. Entonces también en esos momentos los llamamos en horarios diferentes para que no estén esperando, digamos, al vicio. Ahora, las pruebas que yo hago durante toda la temporada, que se basan en pruebas de fuerza vertical con peso o fuerzas o pruebas de saltos, distintos tipos de saltos, son mucho más cortas, llevan menos tiempo. Por eso mi decisión de hacerlas de manera regular. Entonces, te pongo un ejemplo. Las pruebas de salto vertical. En el básquetbol es muy importante el salto vertical. Entonces hacemos, o puntualmente hago 3 tipos de pruebas de salto vertical. Salto vertical sin uso de brazos, salto vertical con uso de brazos y después salto vertical sin uso de brazos, pierna derecha, pierna izquierda, para ver la diferencia de fuerza entre una pierna y la otra. Bien, ¿cuántas veces la realiza cada uno? Cada uno la realiza 2 veces, ¿sí? Y de las 2 veces tomo digamos, el mejor registro. ¿Está? Bien. Ese combo de 3 pruebas hechas 2 veces por deportista me lleva unos 3 minutos, ¿sí? 3 minutos. Entonces significa que yo en una sesión de entrenamiento, ¿sí? Yo puedo valorar a todo el plantel. Y esos 30 o 40 minutos, ¿sí? Son fáciles de obtener una vez por semana. Es más, muchas veces los hago mientras van entrando en calor antes de la sesión de pesas al comienzo de la semana, supongamos. Entonces, esos tiempos yo los puedo manejar, se puede hacer de manera regular y no hay ningún problema. Eh, las pruebas de carga progresiva, ¿sí? Sentadilla, que es un ejercicio de empuje que realizan, digamos, te diría todos los deportistas y casi todos los jugadores.
una media sentadilla con test de carga progresiva, 40 kilos, 60, 80, 100 kilos, valorando con un instrumento que se denomina transductor lineal de posición, es un encoder lineal, ¿sí? Y mide la velocidad. Entonces, esas 4 cargas por cada deportista, y a lo mejor yo estoy unos 60 minutos para valorar a 12 jugadores con los test de carga progresiva. Y esto lo hago cada 15 días aproximadamente. O sea, cada 2 semanas hacemos una valoración. Al mes tengo 2 valoraciones de estas. Entonces, ¿qué pasa? Yo estos tiempos los tengo ya determinados, los tengo de alguna forma valorados previamente, entonces sé cuánto me lleva y por ende lo puedo utilizar y lo puedo ir colocando. Lo que no puedo hacer durante la temporada es sumar todas las pruebas que hago al comienzo de la misma, porque, como te dije al principio, no dan los tiempos y las prioridades claramente son otras, ¿sí? Entonces, a lo mejor las pruebas de valoración de postura, de amplitud de movimiento, de estabilidad estática, y las vamos realizando a lo mejor 2 veces o 3 veces por temporada, en determinados momentos, pero no más que eso, no más que eso por imposibilidad en cuanto a la aplicación. Muy bien. Justo hay algo que remarcaste y una duda que me genera a mí. He hablado con distintos profesionales y cada uno tiene su forma en base a tal vez a la ideología técnico-táctico o cómo ellos, en base a la experiencia, lo llevan. El entrenamiento de la fuerza. Al principio, al final, o un grupo y un grupo, uno pasa primero, otro va a la cancha, otro va y hace pesas y el otro a la cancha después. ¿Cómo lo llevan a ese tipo de entrenamiento? Bien, el entrenamiento de fuerza específicamente, en el caso nuestro, mira, yo he trabajado con distintos cuerpos técnicos, ¿sí? Y por ahí los cuerpos técnicos obviamente tienen distintas, digamos, consideraciones de cómo debe ser el entrenamiento y la importancia del trabajo de fuerza. Hoy en día, en el deporte en general, el entrenamiento de fuerza es clave para poder mejorar rendimiento a cualquier nivel, ¿sí? Nivel amateur, federado, nivel profesional, nivel de elite o alto rendimiento, ¿sí? Es clave. Nosotros lo que hacemos es, las veces, porque digamos, todas las semanas son diferentes, sacando la pretemporada, ¿sí? Son 7, 8 semanas, la temporada deportiva tiene una duración que varía si uno llega a una serie final o no, pero, digamos, puede variar de unas 40, 42 semanas, ¿sí? 38, 42 semanas, más las 8 semanas de pretemporada. O sea que estamos hablando de unas 38, 40 semanas de temporada deportiva, ¿sí? Que implican semanas diferentes. Entonces quiere decir que los entrenamientos de fuerza en cada semana se tienen que adecuar según cómo sea el calendario deportivo de esa semana, que a veces nos puede tocar sin partido, otras veces nos toca un partido, otras veces 2, 3, y a veces nos ha tocado casi hasta 4, ¿sí? O sea, por la distribución que se da. Quiere decir que ninguna semana, o casi ninguna semana es igual en entrenamiento de fuerza. Entonces, planteemos lo siguiente, estoy leyendo ahí lo que aporta Tadeo y Sí, sí. correcto, sí, coincido con esto. Entonces sucede lo siguiente, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es hacer el entrenamiento de fuerza o la sesión de fuerza antes de cualquier entrenamiento técnico, táctico, estratégico en cancha y que no sea posterior al mismo, por la fatiga que genera. Y si hablamos de un doble turno, siempre el entrenamiento de fuerza tratamos de que sea por la mañana y el entrenamiento técnico-táctico digamos, en lo que queda de la mañana o bien por la tarde, pero nunca al revés. Pero te dije que yo trabajé con distintos cuerpos técnicos, entonces hubo determinados momentos en donde con un cuerpo técnico se le dio digamos, la menos importancia al entrenamiento de la fuerza en algún momento, no fue siempre, y se lo trataba de poner después del entrenamiento de cancha o por la tarde, después de haber entrenado, digamos, técnico-táctico por la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a decir así, desde lo psicológico, desde lo emocional, los jugadores estaban destruidos, o sea, no querían saber nada en relación a eso. Y desde lo físico-biológico, que yo registraba, no nos encontrábamos en condiciones de hacer un buen entrenamiento. Entonces, todo lo que estoy diciendo después, vos vas a la literatura, o cualquiera de los que esté escuchando va a la literatura, y es correcto que así suceda. Si tienes un gran nivel de fatiga neuromuscular, evidentemente
un entrenamiento de fuerza posterior no va a tener el efecto que normalmente vamos a buscar. Va a tener otro efecto, seguramente otro efecto, otra adaptación, pero no el que vamos a buscar. Entonces vamos a tratar siempre de que el entrenamiento de fuerza esté primero y al mismo tiempo no necesariamente es no necesariamente es, ¿cómo te podría decir? Todos los días, eso es lo que quiero decir. O sea, el entrenamiento de fuerza es diferenciado según lo que se hace un día y otro día. Entonces hay días que están destinados más al desarrollo de la fuerza en la estabilidad central, la estabilidad del núcleo, del core, y otros días está más bien destinado a la mejora neuromuscular de miembro inferior o miembro superior, principalmente a través de lo que es fuerza explosiva. Concretamente Muy bien. sería. Muy bien. Ahí justo hicimos una pregunta. Las evaluaciones, ¿tratar de estimularlas muy separado de las competencias? Ya que puede ser un condicionante para el partido o un test no correlacionado por la carga de la competencia. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En esto que estamos diciendo de hacer mucha cantidad de pruebas, yo tengo algunas pruebas que a propósito las hago casi inmediatamente después de la competencia para saber el nivel de fatiga, no para saber, sino para estimarlo al nivel de fatiga que puede haber a nivel de miembros inferiores. Por ejemplo, jugamos un partido un lunes. El día martes es de descanso, ¿sí? No, digamos, no se entrena, salvo algún entrenamiento para los juveniles que no han participado en el partido, entonces tienen un entrenamiento puntualmente y diferenciado. El miércoles volvemos a entrenar, entonces lo que hacemos el miércoles es valorar la fuerza explosiva de miembros inferiores a través de saltos. Entonces hacemos saltos verticales, con impulso de brazo, sin impulso de brazo. Entonces yo ahí puedo analizar o puedo ver la pérdida porcentual de altura de salto muy rápidamente, muy simplemente, y los jugadores esto lo saben, o sea, saben que ellos después que vienen de una competencia tienen que saltar, ¿sí? Y no significa que, o sea, no pasa nada, tienen que saltar y tenemos que ver a ver dónde se encuentran. Y también lo que hago, generalmente, depende de esto la semana, lo que expliqué recién, porque es muy variable esto, pero hay veces donde yo decido un día antes de la competencia hacer o 2 días antes de la competencia hacer algún tipo de valoración también de salto para ver si van llegando de manera óptima o en su mejor nivel a la competencia. Las pruebas que tienen que ver con mayor uso del propio peso corporal, entonces saco los saltos, ¿sí? Y hablamos de saltos con carga, ¿sí? Saltos con carga. O ejercicios de fuerza con peso, por ejemplo, sentadilla, lo que dije recién, un test de carga progresiva, subiéndole el peso con el que están haciendo las sentadillas. Estos dos tipos de pruebas, como implican otro requerimiento neuromuscular, si yo decido hacerlas, tiene que ver con por lo menos 3 días antes de una competencia, de un partido, cualquier tipo de inconveniente. Entonces yo también, cuando planteo estas pruebas y voy viendo los resultados, yo sé que esos resultados están lejos del momento de competencia, para que no se vea, digamos, implicado con algún tipo de error esto. Por eso la pregunta del profe estuvo muy bien y está bueno que lo aclare. Ahora, esta decisión de las pruebas que hacemos nosotros en temporada deportiva, perdona que me explaye un poquito más en esto, tiene que Sí, ser sí, con, tranquilo. tiene que ser con mucho cuidado, porque pasan dos cosas acá. Siempre el protagonista o los protagonistas son los jugadores. Siempre, absolutamente siempre. Y si hay otra persona que tiene que tener acá importancia en esto, es el entrenador principal en cualquier deporte. Fútbol, voleibol, básquet, rugby, el head coach. O sea, el que toma la decisión final de quién juega, quién no juega, cuánto va a jugar, cómo se va a jugar. Ese es fundamental. Nosotros, como preparadores físicos, y sumo acá también, Hernán, un abrazo ahí al Bocha, que está también en línea, bueno, un kine amigo. Los kinesiólogos también formamos un equipo de trabajo, pero somos engranajes, somos un engranaje más, que tenemos que ayudar a la toma de decisión. Entonces, nunca nosotros vamos a ser, ¿cómo te podría decir? Los actores principales en esto. Los actores principales son los jugadores, las jugadoras y los técnicos, los que ponen la cara, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a elegir hacer evaluaciones, tienen que ser en una situación donde no coloquemos tan en riesgo al deportista. El deportista siempre que se exija va a estar en riesgo, siempre. O sea, si hace un salto, se va a poner en riesgo. Si levanta pesas, se pone en riesgo. El tema es
que ese riesgo no sea tan alto, y si es un riesgo mayor, que el deportista acceda a ese riesgo alto de exigencia psicológicamente y emocionalmente dispuesto a hacerlo, porque está lejos de lo que más le interesa a él, a la dirigencia y al cuerpo técnico, que es su participación en la competencia. Por eso te decía, los jugadores conmigo saltan, pero si saltan después de un partido, vamos a decir así, 48 horas, 36 horas después de un partido, van a saltar con propio peso corporal. Entonces el riesgo que tienen es bajo, ¿se entiende? Si los hago saltar con carga, ¿sí?, sobre la espalda, y les hago hacer saltos para ver lo que se llama, digamos, curva de velocidad-carga, y ver cómo está el perfil de fuerza-velocidad, o les hago hacer sentadilla con carga, esto implica más riesgo. Entonces, por eso te dije recién, voy a elegir la semana en lo que lo hago, voy a tratar de que sea 2 veces al mes, intentar, si el calendario me lo permite, y a su vez el día será por lo menos 3 días antes de una competencia. Si yo no llego con los tiempos, porque tenemos 2 partidos ahí, tenemos 2 días en el medio, o 3 días, pero hay un partido, 3 días y otro partido, esa semana yo elijo hacer los saltos, u otro tipo de valoración que hago de manera diaria, que es más bien con cuestionarios de bienestar, con cuestionarios de recuperación, pero no lo voy a exigir al deportista sabiendo de que posiblemente entre en riesgo, y van a pasar 2 cosas, o pueden pasar 2 cosas. Si se rompe haciendo algo inespecífico, la responsabilidad es totalmente mía, porque la decisión la tomo yo. Entonces, estamos en un problema, porque estoy poniendo en riesgo el vicio a otro. Y lo segundo, que es lo que más veces nos va a pasar, que es lo que decía el profe recién antes ahí, y también de, si el deportista sabe que está en riesgo, saca un juvenil, pone un deportista mayor, un adulto, ya sea amateur o profesional. Si está en riesgo él y ve que tiene el partido cerca, no se va a exigir al máximo, porque se cuida, es inteligente, se cuida. ¿Para qué me voy a exigir en esto, que es exigente, inespecífico, si a mí lo que me importa es estar en el campo de juego? Entonces, el valor de la prueba, el registro, a lo mejor es un registro erróneo, que después a nosotros nos lleva al proceso de evaluación, tener una decisión no acorde, porque voy a decir, pero ¿cómo? Si está bajo, supongamos, en fuerza explosiva de piernas, bipodal, o si lo hago monopodal, y a lo mejor el deportista está perfecto, lo que hizo es decir, profe, ¿querés que haga una evaluación? Sí, toma, salto, ¿te gustó? Bien, chao. Y se va a predisponer para el partido. Entonces hay que elegir las pruebas de manera acorde, en los momentos adecuados, buscando que los deportistas, en el momento que sean valorados, den el máximo. Como estén, den el máximo. Pero eso también va a depender de la decisión, digamos, nuestra. Muy bien, creo que quedó bastante bien explicado y aclarado. Llevamos 45 minutos, no hemos pasado un poco de lo que habíamos coordinado. Sé que estás con un curso, que está con los chicos entrenando, sé que estás muy ocupado, así que nada, queda abierta la posibilidad para una charla más adelante, con más tiempo, abarcar otros temas, y desde mi lugar agradecerte por el tiempo y la predisposición, por sumarte para compartir tu conocimiento. Perfecto. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Como te dije al principio, agradezco a todos los profesionales que se han ido sumando, a muchos los conozco, les mando un abrazo. Bueno, Leo, a David, bueno, todos los que se han ido incorporando, muchos de ellos los conozco y bueno, y son tremendos profesionales también. Así que bueno, un abrazo a todos y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto y también agradecer a las personas que estuvieron conectadas. Nos vemos. Gracias, que anden bien.